Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre los hidratos de carbono y los diferentes macronutrientes. Vamos a empezar por los hidratos. Decir que su función principal es la de aportarnos energía y podemos diferenciar a grandes rasgos dos grupos: hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complejos. Dentro de los hidratos de carbono lo podemos clasificar de diferentes formas. Vamos a empezar pues hablando sobre los monosacáridos, que son azúcares sencillos, digamos que son los más sencillos que se presentan de forma natural en la naturaleza y contienen de 3 a 8 átomos de carbono. Suelen tener sabor dulce, cristalino, solubles en agua. Un ejemplo de ello puede ser la glucosa, que es el constituyente principal de la fuente de energía para nuestras células del organismo, también para el sistema nervioso central, riñones, etc. De forma libre no se encuentra en gran cantidad en los alimentos. En cambio, los productos procesados sí, y también los ultraprocesados. Y ese sería el problema. ¿Qué significa que no se encuentra de forma libre? A ver, realmente en muchos alimentos pues contienen glucosa, pero aparte también contienen otros hidratos de carbono, contienen fibra, etcétera. Entonces digamos como que no estaría libre esa glucosa, que sería el problema. En cambio, en un producto procesado, pues se le añade glucosa, se le añade pues azúcares invertidos, se le añade pues bueno, un montón de azúcares diferentes, entonces la mezcla pues sería el problema porque incrementaríamos cada vez más el índice glucémico de los alimentos. En este caso no serían alimentos, serían productos procesados. Em, Eso, lo que ya comentaba, es que no va unido a la matriz alimentaria. La matriz alimentaria de un alimento es el conjunto entero del alimento. Por ejemplo, una naranja pues tiene fructosa, que es otro hidrato de carbono que ahora veremos, pero aparte tiene toda la fibra de la pulpa. En cambio, cuando hacemos un zumo, esa fibra se pierde, o sea, se pierde la matriz alimentaria. Y más cuando ese zumo, pues, no es natural, sino ya es industrial. Eso ya básicamente, pues, agua con un poco de azúcar añadida. Bueno, como os comentaba, la fructosa, ¿vale? Pues se encuentra en algunos vegetales o frutas, también en la miel. Normalmente se encuentra unida a la glucosa, ¿vale? Para dar lugar a la sacarosa. Posee poder edulcorante, endulzantes, soluble en agua. Digamos como que es el más dulce, escaso poder de cristalización, uno de ellos. Decir que no es lo mismo la fructosa de una manzana, como comentábamos antes, que está unida a fibra y otros nutrientes, formando la matriz alimentaria, que por ejemplo hacer una tarta que aunque lleve, o un bizcocho que aunque lleve manzana, pero también le podamos añadir fructosa como endulzante. Muchas personas diabéticas o prediabéticas o que quieren perder peso usan fructosa como endulzante, pensando que como proviene del azúcar, perdón, de la fruta, ese azúcar es bueno, pero no, tampoco deberíamos de consumir, o sea, realmente en una dieta no haría falta consumir ningún tipo de endulzante ni edulcorante, sino en cambio endulzar los platos con frutas al natural, por ejemplo, con frutas desecadas de forma general. Otra cosa es que lo que hagamos un consumo esporádico, siempre y cuando no haya ninguna patología de base. La galactosa es otro hidrato de carbono que no se encuentra como tal en los alimentos, sino que forma parte de la lactosa, ¿vale? Una vez ingerida se transforma en glucosa, pero también se puede transformar en otro compuesto de interés. Mirar, aquí por ejemplo tenemos la formulación química de lo que es la glucosa, que ya hemos hablado antes de ella, la galactosa y la fructosa. La glucosa y la galactosa forman la lactosa. Hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa. Entonces le falta la enzima lactasa, que lo que hace la enzima lactasa es partir esta molécula en dos, en glucosa y en galactosa. Entonces estas personas pues no pueden consumir lactosa y bueno, hay muchos tipos de intolerancia y mala absorción a la lactosa. Hay algunas que son reversibles, que se pueden, digamos, como controlar o revertir, y hay otras que no. Eso sería para hacer otro vídeo.
Bueno, hemos hablado antes de monosacáridos, que serían los más simples. Ahora vamos a hablar de los disacáridos, ¿vale? Que serían, pues, unión de moléculas de monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Bueno, esto es más un tema bioquímico. Cada disacárido tiene su propia enzima digestiva que lo hidroliza en sus dos monómeros, que son posteriormente absorbidos a nivel intestinal, como hemos visto antes aquí con el ejemplo de la lactosa. La lactosa sería el disacárido y los monosacáridos serían la glucosa y la galactosa, que unidos los dos, pues forman la lactosa. Bueno, otro ejemplo pues sería la sacarosa, que proviene del azúcar de caña y de la remolacha. Es el azúcar común que solemos tener en las mesas, ¿no? Y está formado pues por glucosa y por fructosa. Y es hidrolizado por la enzima sacarosa, ¿vale? Como veis aquí. Hidrolizado pues significa como partir. La lactosa, el azúcar de la leche, se encuentran lácteos que no han sido fermentados como el queso, yogur o kéfir. Queso, yogur y kéfir pueden tener menor contenido en lactosa o incluso no tener nada, dependiendo del tipo de fermentación, el tiempo de fermentación y el proceso de curado. Por ello, muchas personas intolerantes a la lactosa no pueden tomar leche, pero en cambio sí pueden tomar un queso curado. Em, pues bueno, como decíamos, la enzima encargada de hidrolizar es la lactasa y la deficiencia pues provoca la intolerancia a la lactosa. Y bueno, es bastante interesante aquellos alimentos fermentados con bacterias beneficiosas que ayudan al cuidado de nuestra microbiota intestinal, anteriormente conocida como flora intestinal, porque algunas personas intolerantes a la lactosa los podemos ayudar mediante alimentos fermentados a que consiga pues digerir cierta cantidad de lácteos. Todo esto sería para verlo pues con el dietista nutricionista. A mayor tiempo de fermentación, como hemos comentado, menor contenido en lactosa. Otro hidrato de carbono importante sería la maltosa. Se localiza pues, en el grano germinado de la cebada y también se llama pues, azúcar de malta. Está formado por la unión de dos moléculas de glucosa y es hidrolizado por la enzima maltasa. Hay otros hidratos de carbono disacáridos como son isomaltosa, celuliosa, etc. Pero hemos comentado estos que bueno, son digamos un poco los más comunes. Bueno, oligosacáridos son formados por la unión de 3 a 9 monosacáridos. Ya no serían disacáridos, que serían 2. Sería más, ¿vale? Unión de más. Al menos 3, pero también puede ser cadenas hasta 9. La mayoría de los oligosacáridos pertenecen al grupo de hidratos de carbono no glucémico, excepción la maltodextrina, digamos, es un azúcar más simple, es un producto artificial de hidrólisis parcial del almidón de maíz. Ahora después veremos también lo que es el almidón. Se utiliza fundamentalmente en la industria alimentaria como espesante, humectante, formador de productos nutricionales líquidos secos, etc. Muchos productos procesados que compramos contienen maltodextrina, lo podemos ver en los ingredientes. También los oligosacáridos se encuentran unidas a proteínas formando lo que se llaman glucoproteínas. Polisacáridos se conocen como hidratos de carbono complejos por el gran número de moléculas de monosacáridos unidos que las forman. Los polisacáridos son unos hidratos de carbono más complejos, digamos, tienen ya también pues menor índice glucémico, suben menos la glucosa y la insulina en sangre. Aquí podemos encontrar el almidón, que es un glúcido de reserva de la mayoría de las plantas. Se encuentra en granos cereales, semillas de leguminosa, tubérculos, raíces, etcétera, como por ejemplo la patata, el boniato. En el tubo digestivo es digerido fácilmente por la enzima alfa-amilasa salival y también las pancreáticas, otras enzimas. Otro tipo de polisacárido es el glucógeno. Supone una gran reserva de glucosa en los animales. Se encuentra principalmente en el hígado y en el músculo. Nutricionalmente, bueno, no tiene tanta importancia, ya que no se conserva en gran cantidad tras la muerte del animal. Digamos, ¿vale? Una carne de un animal, pues tras su muerte, pues no se conserva gran cantidad. Lo bueno de los polisacáridos es que tienen pues un índice glucémico menor. Polisacáridos no glucémicos son componentes de la pared y parte fibrosa de las plantas. Aquí encontramos también pues, fibras insolubles y solubles. Hay que diferenciarlas.
Debido a su estructura, la fibra es insoluble, digamos como que no es un alimento para la microbiota del colon, o sea, no se fermenta por las bacterias del colon, ¿vale? No se excreta directamente. Su efecto es fundamental para aumentar el volumen fecal de las heces, ¿vale? Y por su capacidad para retener agua, lo que contribuye a aumentar la motilidad intestinal y aliviar los trastornos del estreñimiento. Pero es muy importante que al tomar fibra insoluble, como estas fibras captan agua, que aumentemos la ingesta de agua para que no tengamos estreñimiento, porque favorece y ayuda a que no lo tengamos, pero si no consumimos agua, las heces se pueden endurecer. Lo encontramos pues, bueno, en todo tipo de cereales integrales, en salvado de trigo, frutos secos, verduras como la coliflor, etc. Normalmente, los alimentos vegetales tienen los dos tipos de fibras mezcladas, la insoluble y la soluble, muchos de ellos. No es tan común encontrarlas por separado. La fibra soluble, en contacto con el agua, forma una estructura de gel y aumenta el volumen de las heces y también la motilidad, ¿vale? Y disminuye el tiempo de tránsito intestinal. Esto es algo muy importante para aquellas personas que también sufren de estreñimiento. En el colon es fermentada por la flora microbiota intestinal, dando lugar a algunos componentes como gases y ácidos grasos de cadena corta que pueden metabolizarse más tarde y que confieren ciertos beneficios para el huésped, o sea, para nosotros. Es verdad que muchas personas pues, sufren de gases y entonces habría que controlar la cantidad de fibra soluble, ver ingesta entre soluble e insoluble y ver si previamente había algún problema digestivo que por ello haga aumentar aún más la cantidad de gases. Se encuentran legumbres, frutas, verduras y cereales como la avena. Como antes he comentado, normalmente los productos vegetales contienen tanto fibra soluble como insoluble. El almidón resistente es una fracción del almidón que ingerimos y no podemos digerir ni degradar, debido a una reacción que ocurre cuando se enfría el alimento rico en almidón, después de haber sido cocinado. O sea, por ejemplo, yo cocino unas patatas, las cuezo y después hago una ensalada de patata y las meto en el frigorífico. O, por ejemplo, hago una tortilla de patata y me la tomo al día siguiente cuando previamente ya se ha enfriado de nuevo ese almidón conteniente en la patata. O hago arroz cocido, sushi, y después lo enfrío y lo tomo, pues ya, digamos, con ese almidón resistente, retardado. Es una fibra que ya se ha enfriado y se ha vuelto a cambiar su estructura. Este almidón resistente es fermentado también por la microbiota y por ello pues, se comporta como la fibra soluble, por ello es de tanto interés nutricional. La mayoría de los alimentos tienen una mezcla de ambos tipos de fibras, como ya hemos comentado antes, y pueden tener fibra soluble, insoluble y almidón resistente. Bueno, azúcares, esto es lo que no deberíamos de consumir o en la medida de lo posible disminuir su consumo, ¿vale? Mientras menos cantidad de azúcar, mejor. Muchos productos procesados te dicen que no tiene azúcar, pero tiene otros nombres ocultos como todos estos de aquí, que al final pues no dejan de ser azúcares también, aunque se llamen de otra forma. Lo más común pues es azúcar, azúcar de caña, azúcar morena, azúcar remolacha, pero también podemos encontrar, si nos dicen caramelo, eso es azúcar. Sirope de agave, aunque sea un poco más saludable, no deja de ser un azúcar. Sirope de caña de azúcar, sirope de dátil, de glucosa, de fructosa, de malta, de maíz, todo el tema sirope siguen siendo azúcares. Dextrosa, fructosa, galactosa son los hidratos de carbono que antes hemos visto, maltosa, lactosa, todos son azúcares, ¿vale? O sea, cuando encontramos en productos procesados, aunque no contengan la palabra azúcar y contengan alguna de estas palabras, estamos ingiriendo azúcares al fin y al cabo, ¿vale? La miel, sirope de arce, la melaza, extracto de malta, almidón modificado, estrina, azúcares, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Intentar consumir más alimentos y menos productos procesados que contienen pues todos estos azúcares ocultos. Y bueno, aquí pues también entraríamos después que hablaríamos sobre los edulcorantes artificiales. Lípidos, función, almacén de energía en nuestro organismo, esencial para todas las membranas celulares, da sabor y textura a los alimentos, también sirve de aislamiento térmico, entre otras muchas funciones. Yo estoy diciendo hoy las funciones más importantes de cada macronutriente, pero realmente tienen muchas funciones en el organismo. Podemos distinguir dentro de los lípidos ácidos grasos saturados, que se suelen encontrar en alimentos de origen animal, como lácteos, carnes y derivados, y en aceites vegetales como el coco y la palma. ¿Aumentan el colesterol plasmático malo, el LDL? Bueno, pues comúnmente siempre hemos tenido
mucha fobia a todo el tema grasa por el aumento del colesterol y el riesgo cardiovascular. Después, pues con el paso del tiempo hemos visto que el colesterol ingerido mediante la dieta no tiene tanto que ver con el colesterol sérico que se puede medir en una analítica. Y que muchas personas, aunque tengan una dieta saludable, pueden tener niveles altos de colesterol sérico en plasma porque, pues bueno, pues genéticamente son propensos a tener el colesterol alto. Ahora bien, el colesterol alto por sí solo no sería un problema siempre y cuando esa persona lleve unos hábitos de vida saludables y no esté unido a otras condiciones como por ejemplo un riesgo cardiovascular, triglicéridos altos, hipertensión arterial o azúcar alta. O sea, digamos que por sí solo un alto nivel de colesterol no sería tan indicativo de algún tipo de trastorno o enfermedad como ya unido a otros, digamos, em, patologías o a otros ciertos valores también alterados de la analítica. No debemos abusar de todos los alimentos cárnicos, tocino, bacon, pero sobre todo lo más importante sería una vez más evitar los alimentos procesados, galletas, helados, todo tipo de bollería industrial que contiene pues, bueno, aceite de palma y coco, ¿vale? Normalmente también aceite de girasol refinado. Muchas veces pensamos que o sea, que las grasas vegetales son mejores por el hecho de ser vegetales, no animales, y no, todo lo contrario, habría que ver el contexto, no es lo mismo un aceite puro, virgen, que un aceite modificado industrialmente. Por ejemplo, podemos consumir de vez en cuando aceite de coco virgen en alguna preparación que hagamos en casa, pero si consumimos frecuentemente productos procesados con aceite de coco en su composición, como pueden ser helados o galletas, ahí ya sí que tendríamos un problema, ¿vale? Con la ingesta de esos lípidos, digamos, ya modificados industrialmente. Aquí tenemos los diferentes tipos, ¿vale? Ácidos grasos saturados, como son el ácido palmítico, el mirístico, láurico, esteárico, y dónde podemos encontrar cada uno de ellos. ¿Vale? Aceite vegetales de origen animal, palma coco, como ya he hablado, en algunas mantecas, sebo de vacuno, etc. Sería para consumir esporádicamente este tipo de ácido graso. Ácido graso monoinsaturado sería el de consumo más frecuente en nuestra dieta, ¿vale? Y el mayor porcentaje se suele encontrar en aceites vegetales como el aceite de oliva. Muy importante siempre consumir aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen extra y no otros aceites de oliva refinados, ¿vale? O modificados o ya, digamos, como muy procesados. Unas patatas fritas de bolsa, un snack, aunque esté en aceite de oliva virgen o aceite de oliva fritas, si estos aceites se han recalentado varias veces, cada vez esos aceites se van oxidando más, ¿vale? Y van perdiendo sus propiedades buenas, el aceite de oliva, y va dando paso a sustancias más perjudiciales. También podemos encontrar ácido graso monoinsaturado en otros alimentos como nueces, avellanas, en algunos otros frutos secos, en aceitunas, que es el fruto del aceite de oliva, y en aguacate, ¿vale? Reducen el colesterol LDL y mantienen o aumenta el colesterol HDL, comúnmente conocido como colesterol bueno. Lo ideal es tener ambos, pues, en los niveles óptimos. Sería como el más top, ¿vale? O sea, ese tipo de grasa sería la de mayor frecuencia de consumo, la mejor para consumir. Ácido graso poliinsaturado también son muy importantes de consumir, pero lo necesitamos en menor cantidad. Aquí, pues, estamos hablando de que producen efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, ya que disminuyen el colesterol y los triglicéridos plasmáticos. Estamos hablando sobre la serie de omega 3, omega 6, el DHA, etc. Digamos como que el aceite omega 3 es el precursor del ácido linolénico que se encuentra en el pescado azul sobre todo, marisco y aceites de pescado, también huevas de bacalao, etc. Y la serie omega 6, cuyo precursor es el ácido linoleico, se encuentra en aceites de semillas principalmente, como por ejemplo los aceites de girasol y en frutos secos. El problema no sería consumir frutos secos,
porque dice, bueno, tomamos omega 6 puede ser algo perjudicial porque tenemos que tener un buen balance entre omega 3 y omega 6, ¿vale? Es muy importante el equilibrio siempre. En nutrición y alimentación es muy importante el equilibrio. Entonces, tenemos que tener una buena ingesta de omega 3. En la sociedad actual consumimos poco omega 3 y mucho omega 6. Pero como os comentaba, el problema no es consumir omega 6 de pipas o nueces, el problema es consumir omega 6 proveniente de productos procesados, galletas, bollería, pizzas, hamburguesas, comida industrial, patatas fritas, bueno, todos los productos procesados que os podáis imaginar contienen grasas de mala calidad. Hasta hace unos años pues se encontraba mucho aceite de palma en estos productos. Ahora se ha cambiado, se está utilizando más aceite de coco y también se está recurriendo al aceite de girasol. Pero, como os comento, el aceite de girasol, por el proceso industrial, sigue siendo igual de malo. O sea, que aunque tengamos aceite de girasol en la galleta, siguen siendo igual de perjudiciales que si no lo tuviera. Entonces, siempre, pues, porque es menos estable térmicamente el de girasol, a temperatura de cocinado, se recomienda para cocinar aceite de oliva, y más sobre todo nosotros, que aquí en el sur, pues tenemos buenos aceites de oliva. Ácidos grasos trans, ¿cuáles son? Pues bueno, ácido laico, que provoca un aumento de las concentraciones de colesterol y triglicéridos y disminución del colesterol bueno. Estos tipos de ácidos grasos se suelen encontrar en todos los productos procesados y ultraprocesados, ¿vale? Como las galletas, los helados, las margarinas, entre otros, ¿vale? Son aceites que, como he comentado antes, ya han cambiado su configuración, ¿vale? Se vuelve de cis a trans. Por ejemplo, en una pizza podemos encontrar, pues, aceite de girasol, podemos encontrar, pues, bueno, grasa de un pepperoni, de un bacon, un tocino que pueda incluir, pero aparte también tenemos ácido graso trans, que es que esas grasas que encontramos en la naturaleza, por el proceso industrial al que se ha sometido, se ha cambiado su configuración y ya son ácidos grasos trans, que son todavía peor que todos los anteriores que hemos comentado. No tenemos que tener tanto miedo a los ácidos grasos saturados como a los ácidos grasos trans, que digamos como que son los peores. Siempre, como os dais cuenta, el resumen es evitar productos procesados e ingerir alimentos naturales. Un ejemplo muy común es la mantequilla y la margarina. Por regla general, muchas personas piensan que la margarina, ser de origen vegetal, es mejor que la mantequilla porque proviene del animal, ¿vale? Bueno, pues en su proceso de elaboración, la mantequilla se elabora a partir de una crema, ¿vale? O sea, bueno, que se ha regulado su contenido en grasa y que, bueno, más tarde se ha neutralizado para, bueno, para reducir su acidez, etcétera, se ha pasteurizado, bueno, procesado por algún proceso para eliminar gérmenes y enzimas perjudiciales, etcétera. Bueno, el caso es que proviene de la leche, después se ha hecho nata y a partir de la nata pues se hace mantequilla. Un proceso, digamos, muy leve si lo comparamos con la margarina. ¿Por qué? Porque la margarina pues, proviene de aceites vegetales que a temperatura ambiente son líquidos, imaginaros, un aceite de girasol a temperatura ambiente es líquido, pero aquí la margarina la vemos que ya está sólida, ¿vale? Entonces eso quiere decir que se ha sometido a un proceso de hidrogenación, ¿vale? Para pasar de estado líquido a estado sólido a temperatura ambiente. Y esto es lo que fomenta la presencia de grasa trans. O sea que nos quedamos con la mantequilla mucho más sana y de mucho más interés nutricional que la margarina. Aunque contengan ácidos grasos saturados, también contienen vitaminas liposolubles que podemos encontrar en la grasa de la leche, ¿vale? O sea, en la nata, que después se ha transformado en mantequilla. Entonces, entre mantequilla y margarina, elegimos mantequilla, siempre y cuando sea mantequilla de calidad. Bueno, pasamos a otro macronutriente, como son las proteínas. Las proteínas son conjuntos, bueno, son biomoléculas orgánicas formadas por aminoácidos. Los aminoácidos, digamos, son como un collar de perlas. Aquí los aminoácidos serían estas bolitas redondas y forman, digamos, nuestra proteína, nuestro collar de perla. Bueno, hay 20 aminoácidos diferentes y 9 de ellos son esenciales, ¿vale? Que no podemos ingerirlo mediante la alimentación.
Eh, bueno, tenemos que distinguir dos grandes grupos, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado comentar que em, la unión de gran cantidad de aminoácidos mediante enlaces peptídicos, ¿vale? Es lo que forman las proteínas y realizan funciones como función estructural, reguladora, de defensa, de transporte, etc. Dentro de la proteína animal y dentro de la proteína vegetal, pues encontramos diferencias. Normalmente la proteína animal tiene un valor biológico más alto, un coeficiente de digestibilidad también más alto y la ingesta diaria recomendada es el 50% de proteína de origen animal y la proteína vegetal el 50% de la ingesta diaria. O sea, tenemos que tomar la mitad de proteína vegetal que la mitad de proteína animal. Normalmente consumimos mucha proteína animal y poca, escasa o nula proteína vegetal. La proteína vegetal tiene un valor biológico medio, perdón, que pone medido, y tiene un coeficiente de digestibilidad más bajo. ¿Qué quiere decir esto? En personas con problemas digestivos se suele tolerar peor las proteínas vegetales que en las animales, pero esto lo podemos mejorar mediante algunas técnicas como son el cocinado, el remojado, el germinado, etc. Aquí aparece una palabra, complementar. ¿Qué significa eso? Si tenemos una dieta vegana o semi-vegetariana y solamente consumimos, bueno, imaginaros, pues legumbres, frutos secos, cereales, etcétera, podemos pensar que nos puede faltar algún tipo de aminoácido si solamente consumimos proteína vegetal y no animal. No, ¿vale? Porque complementamos. Normalmente la persona vegetariana sabe que en su alimentación, aparte de legumbres, tiene que consumir cereal. Los aminoácidos que tienen una legumbre son diferentes a los que tienen otros cereales y entre ellos se complementan y siempre y cuando la persona tenga una dieta variada, la dieta vegetariana o vegana estricta es tan saludable o más como una dieta omnívora, siempre y cuando pues, esa persona tenga unos conocimientos en nutrición sólidos y en caso de ser necesario recurra a un nutricionista por si hubiera que suplementar no en proteínas, sino en otro tipo de nutrientes, si hubiera déficit. Proteínas animales. Podemos distinguir fibrosa, que no se digieren bien, se encuentran en la elastina del músculo o en el colágeno del tejido conjuntivo. También son la queratina y la fibrina. Por ejemplo, pues aquí la gelatina, ¿vale? Sería un ejemplo. Proteínas globulares. Se digieren fácilmente y contienen una buena proporción de aminoácidos esenciales. Forman parte de líquidos orgánicos como la caseína de la leche, la albúmina de la clara del huevo y la globulina del plasma sanguíneo. ¿Por qué pongo aquí el huevo que es un top? Que le damos una medallita. Porque es la proteína de mayor alto valor biológico y coeficiente de digestibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos como que es la proteína por excelencia, es la mejor proteína, la mejor fuente de proteína que podemos encontrar, que está en el huevo. Después encontramos proteínas mixtas, que son la mayoría de las proteínas, ¿vale? Bueno, aquí quería hacer un inciso con el tema de la suplementación y las proteínas, ¿vale? Los aminoácidos que muchos deportistas se suelen suplementar sin control. En la mayoría de los casos no es necesario suplementar en aminoácidos ni ningún tipo de proteína, ¿vale? Todo esto siempre tenéis que verlo con el nutricionista, también, pues bueno, en consonancia con el entrenamiento, con el entrenador que se tenga. Proteína vegetal. Aquí pues vamos a hablar de gluteínas y prolaminas. Se encuentra sobre todo en los cereales, como por ejemplo la gluteína del trigo, la ordenina de la cebada, la oricenina en el arroz, la gliadina en el trigo y centeno y la ceineína en el maíz. Pueden ser responsables de determinadas intolerancias alimentarias y algunas intolerancias alimentarias deben estar ligadas a procesos alérgicos. Cutáneos también, por ejemplo, alergia al gluten y al trigo. Como hablábamos antes, complementariedad proteica. La persona vegana sabe que tiene que tener una dieta variada, rica en proteína vegetal, tanto cereales, arroz integral, avena, como frutos secos, como legumbres, como semillas, más frutos secos. Y pues bueno, complementar también con algunos productos que hoy podemos encontrar, como pueden ser yogures veganos, tofu, etcétera. Panes de semilla,
patata. Como veis, tiene que ser una dieta bastante diversa. Vitaminas y minerales. Bien, me encanta este tema. Funciones. Sustancias reguladoras, metabólicas, formación de huesos y dientes, funciones antioxidantes, retrasa el envejecimiento, combate electrooxidativo, funciones de defensa contra enfermedades e infecciones y mantiene nuestro sistema inmunológico activo. Ahora con toda esta crisis de pandemia mundial que hemos tenido por el COVID, pues nos damos cuenta que las personas pues nos alimentamos muy mal y muchos de ellos pues estamos carentes en vitaminas y minerales. ¿Dónde podemos encontrarla? Pues principalmente en todo, o sea, en todos los alimentos naturales. Todos tienen vitaminas y minerales, unos más que otros. Por ejemplo, aquí pues tenemos alimentos ricos en calcio, alimentos ricos en zinc, pero todos los alimentos naturales contienen gran cantidad de vitaminas y minerales. Esas son las funciones sobre todo de las vitaminas. ¿Dónde tomamos vitaminas y minerales? De zumos y batidos, de estos antioxidantes y rollo que nos venden. Da igual que tenga un nombre comercial súper conocido, que sea otro producto menos conocido, que nos puedan vender en tiendas de dietética, en herboristería, en supermercados, etc. No, no tenemos que recurrir a este tipo de productos. ¿Dónde encontramos mayor fuente de vitaminas y minerales? En los alimentos naturales. Aquí, por ejemplo, mirad qué colorido, o sea, todos estos vegetales tienen diferentes tipos de vitaminas, minerales y antioxidantes y compuestos bioactivos que nos ayudan a estar sanos. Desde los licopenos del tomate, pasando por las antocianinas del color morado, de lombarda, berenjena, etcétera, pasando por los pigmentos que son clorofila de color verde, betacarotenos, naranja, amarillo, etcétera. Nada, antioxidantes, vitaminas, minerales, frutas y verduras. También, como hemos visto, tenemos vitaminas y minerales en productos cárnicos, pesqueros, etcétera, ¿vale? Legumbres, frutos secos. En resumen, tenemos que basar nuestra alimentación en principalmente verduras, frutas, legumbres, pescados y mariscos, huevos, lácteos de calidad sin azúcares, carnes no procesadas. Con procesada me refiero a hamburguesas, salchichas, embutidos, etc. Cereales integrales y de grano completo, semillas y frutos secos, alimentos vivos fermentados. ¿Qué son eso? Pues alimentos como pueden ser el yogur, el kefir, quesos de todo tipo, roquefort, curado, chucrut, que es la col fermentada, el kimchi, masa madre, que se hace con harina de trigo o con otro tipo de harinas, tempeh, de kombucha, miso, natto, pickle, lanes, stil, kvass, vino, cerveza, pero ojo con el alcohol. O sea, aquí veréis muchos nombres que muchos de ellos pues no sabréis ni lo que son. No pasa nada. Yo los resumo. Son alimentos vivos fermentados que ejercen beneficios para nuestra microbiota intestinal y también para nuestro sistema inmunológico de defensa. El vino y la cerveza, habría que tener cuidado con el alcohol, o sea, no estarían recomendados como tal por la cantidad en alcohol. Por ser alimentos fermentados, sí, pero tenemos alcohol, entonces no estarían recomendados. ¿Que se toman o no se toman? Pues eso ya es cuestión de cada persona, pero recomendados no estarían. Llegamos al tema de aditivos. Para ver si un aditivo ha sido aprobado y evaluado por la Unión Europea, debemos de mirar la etiqueta, ¿vale? Si aparece o sea, la letra E seguido de unos numeritos, eso nos indica que es un código y, bueno, ese aditivo ya ha sido registrado y se supone que es seguro, ¿vale? El problema viene con el efecto cóctel de tomar muchos alimentos ricos en aditivos, o sea, no alimentos ya, sino productos procesados. Basar la alimentación en productos procesados ricos en azúcares, en grasa, en sal y en aditivos. Ese es el gran problema que tenemos actualmente, que tomamos pocos alimentos y muchos productos procesados. Los productos procesados tienen aditivos, los alimentos naturales no tienen aditivos. Bueno, ¿qué es un aditivo? Sustancia o grupo de sustancias químicas distintas a las que forman parte de la materia prima básica del producto alimenticio, que dispuestas en él mantienen o mejoran sus características y propiedades iniciales. Normalmente, pues si conservan el alimento, pues se dice que pueden conservar las propiedades iniciales, ¿vale? También hay mejorantes panarios que mejoran las características de esa harina, por ejemplo.
Tipo de aditivo conservante, se encarga de prolongar el tiempo de conservación del alimento del E200 al E299. Antioxidantes que evita el proceso de oxidación natural del producto alimenticio del E300 al E399. Colorantes que aportan, que potencian el color natural del E100 al E199. Estabilizantes que mantienen o mejora su estructura del E400 al E499. Edulcorantes que aportan sabor dulce del E600 al E699. Emulsionantes que favorecen la emulsión de sus ingredientes, normalmente en grasas, etc. Del E500 al E599. Edulcorantes. Vale, pues podemos ver que es cualquier sustancia natural o artificial que sirve para dar sabor dulce a un alimento o a un producto y que encontramos varios tipos. Uy, creo que me habéis dejado de ver ahora. Sacarina de sodio, pues bueno, aquí vemos que es aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar y que no aporta calorías. Y bueno, aunque presenta un gusto un poco metálico en altas concentraciones. Algunos estudios, pues bueno, se ve que puede modificar la microbiota intestinal, sobre todo que se sugiere con altas dosis, etc. Muchos de los edulcorantes están en estudios, como siempre digo, no debemos abusar de ellos. Ciclamato de sodio, de 30 a 50 veces más dulce que el azúcar, edulcorante menos intenso, por lo que para aumentar su poder endulzante se mezcla con sacarina sódica, etcétera, ¿vale? ¿De verdad necesitamos endulzar? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Aspartamo, bueno, otro producto, o sea, otro edulcorante que puede, pues bueno, tener algún tipo de riesgo. Sobre todo contiene fenilalanina y personas que tienen el trastorno fenilcetonuria, que es un trastorno congénito del metabolismo de la fenilalanina, pues tenemos que tener cuidado, ¿vale? Y sobre todo siempre la etiqueta, ¿vale? Va a aparecer con fuente de fenilalanina para que estas personas tengan cuidado y no consuman este tipo de producto procesado que contenga la fenilalanina. Sucralosa, otro tipo de aditivo que debemos de evitar, también está en estudio, ¿vale? Os dejo también la información en la diapositiva para no hacerlo tan largo. Hacer el sulfamo de potasio, lo mismo. Otro edulcorante, que bueno, que aunque esté aprobado, pues tenemos que tener un poco de cuidado porque se estudia que pueda tener algún efecto perjudicial, aunque no se ha demostrado todavía efectos adversos, pero muchos de ellos van cambiando la evidencia científica conforme van sacando estudios nuevos. La stevia también está un poco en estudio, dentro de sus posibles efectos beneficiosos sobre la salud. Pues bueno, se ha estudiado un poco como antihipertensivo y antihiperglucemiémico, pero también puede tener algún efecto perjudicial, ¿vale? Se suele usar mucho, pues, actualmente en algunos chocolates, yogures, etcétera. Bueno, lo dejamos aquí, seguiremos en el siguiente vídeo. Buenas, pues seguimos por donde lo dejamos. Estamos hablando de los edulcorantes artificiales y vamos a hablar sobre la stevia comprada en un supermercado en comparación con la stevia natural. Eh, por norma general, cuando compramos stevia, pensamos que estamos comprando esto que aparece aquí abajo, ¿no? Que es, pues, bueno, la planta natural, pero realmente estamos comprando otra cosa. Muchas de las stevias comerciales que venden no es stevia, sino normalmente sacarina u otro tipo de edulcorante, ¿vale? Con un poquito de glucósido de esteviol, que es el principio activo de este edulcorante. Entonces, normalmente pues tenemos el efecto adverso de incluir varios edulcorantes. Sin embargo, la stevia natural se obtiene en una planta, se utiliza también como endulzante natural en hojas, se puede hacer infusiones
o incluso así en polvo, pues bueno, se puede también utilizar. Es verdad que hasta hace unos años no se podía comercializar en España y que la normativa también pues va cambiando y creo recordar, hace poco, menos de una semana, cosa así, he visto un estudio nuevo con la stevia, que parece ser que aunque sea en polvo también se ha visto algo perjudicial. Entonces, hay que tener cuidado siempre con los edulcorantes. Es verdad que casi todos los efectos adversos que se han visto en ellos no están muy demostrados y que serían sobre todo en grandes cantidades. Pero atiendo siempre a la cordura y os hago pensar en si es o no necesario endulzar los platos o tomar un consumo abusivo tanto de azúcares como de edulcorantes. Tenemos que intentar disminuir lo máximo posible. Y es verdad que también lo que nos sucede es que el paladar lo tenemos muy acostumbrado a productos dulces, salados y muy palatables. Cuando de nuestra dieta bajamos el contenido en azúcar y también lo bajamos en edulcorantes, volvemos a notar en nuestro paladar el sabor natural de los alimentos naturales, como por ejemplo puede ser una fruta. El plátano vuelve a saber a plátano, la fresa vuelve a estar dulce y saber a fresa. Y cuando de nuevo incorporamos algún producto dulce, algún café con leche y le añadimos azúcar o algún helado o algún pastel, lo notamos muy dulce hasta que casi nos empalaga, pero es porque realmente ya hemos acostumbrado a nuestro paladar a los sabores naturales. Cuando consumimos muchos productos procesados tenemos el paladar muy atrofiado, ¿vale? También nuestro cerebro está todo el tiempo pues con el umbral del dulce muy alto y cada vez nos sigue apeteciendo más cosas dulces y menos sabor encontramos en los alimentos naturales. Bueno, ahora vamos a hablar de los alérgenos en los alimentos, ¿vale? Son aquellos que suelen provocar más reacciones alérgicas, ¿vale? Aquí los tenemos en estos cuadraditos. Uy, perdón. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Pescados y mariscos. Se produce por una alergia a las proteínas presentes en ellos. Y además esta alergia, pues también se puede tener alergia al parásito Anisakis, que se encuentra a veces presente en este tipo de alimentos. ¿Cómo podemos evitar el anisakis? A ver, primero decir que el anisakis es una larva que suele estar en la espina de los vegetales. Hoy, perdón, de los pescados, no sé en qué estaría pensando, en las espinas de los pescados, ¿vale? Sobre todo en la columna vertebral. Lo podemos encontrar en sardinas, en caballas, en perones, etc. Lo primero que deberíamos hacer es congelar esos productos, ¿vale? Pero si los vamos a cocinar, si los vamos a someter a calor, siempre y cuando en el interior del alimento llegue a más de 70 grados, ¿vale? O sea, si lo vamos a freír, no habría problema ninguno. Si lo vamos a hacer a la plancha o al horno, siempre y cuando esté bien hecho por dentro, en el interior del pescado, no habría problema con el anisakis. Y no haría falta incluso ni congelar, porque ya con el cocinado esa larva se muere, ¿vale? Digamos, eso ya se destruye, no habría problema ninguno. Ahora bien, si tomamos sushi o algún tipo de pescado crudo, según la normativa vigente, todos los pescados que se consumen crudos están obligados a ser congelados antes para evitar una intoxicación por anisakis. Vale. Después tenemos el punto de la frescura. Es muy importante consumir pescados y mariscos que estén frescos. ¿Vale? Entonces podemos pensar, bueno, entonces si no lo congelamos no están frescos. Bueno, lo podemos comprar frescos y lo congelamos, ¿vale? O sea, eso no va a quitar frescura. Frescura quiere decir buena calidad, no ha pasado muchos días, no se ha degradado. Cuando un pescado pasa varios días y no se consume, no sería adecuado, no tiene un nivel bueno de frescura. Empieza por todas las vísceras y demás que tiene el pescado, pues a descomponerse y pues bueno, puede cambiar su calidad del alimento. Entonces, compramos pescado fresco, si no lo consumimos en el momento, pues yo siempre recomiendo congelar, ¿vale? Ahora bien, hay un tipo de alergia que algunas personas, aunque esté inactivado, digamos, el anisakis, aún así, ¿vale? Sufren este tipo de alergia por el parásito. Entonces no se puede saber, ¿vale?, qué persona, pero
aunque tomen alimentos congelados o cocinados, si tiene el anisaki o lo ha tenido el alimento, puede provocar algún tipo de reacción, ¿vale? Pues bueno, nada, esa persona pues tendría que acudir cuanto antes pues al médico. Frutos secos. Los compuestos responsables de la reacción alérgica son la fracción de las proteínas también del alimento, ¿vale? Casi siempre son las proteínas las que causan algún tipo de reacción alérgica. En el caso concreto del cacahuete, son un tipo de globulinas las que provocan la sensibilización, ¿vale? La alergia al cacahuete es una alergia bastante grave, ¿vale? Muchos de ellos, pues, bueno, tienen shock anafiláctico, etcétera. Las nueces, las almendras también, ¿vale? Pueden tener algún tipo de alergia. Y bueno, las personas que suelen tener un tipo de alergia suelen ser propensas a tener más diferentes, o sea, otros tipos diferentes también de alergias, ¿vale? Y también algunos de ellos están un poco relacionados con algún tipo de intolerancia alimentaria. Pero bueno, esto es algo muy, digamos, individual. Lácteos. Este tipo de alergia se suelen presentar desde niño en la infancia. Incluso muchos bebés ya, pues bueno, nos damos cuenta desde pequeños, incluso con la lactancia materna, que ese bebé pues tiene algún problema y tiene alguna alergia, incluso a la mamá. Se le recomienda pues retirar el consumo, por ejemplo, de lácteos, de vaca o incluso ternera, ¿vale? Si le va a dar de amamantar a su niño. Normalmente si al bebé o al niño se le pone a estos antígenos debido a su alto contenido en proteína, su sistema inmunológico que no está todavía maduro, pues reacciona frente a ellas. Las más comunes son las proteínas lácteas, ¿vale? Con alto poder alergénico, son las beta-lactoglobulinas, la caseína y también el albúmina, ¿vale? Que pueden perder su poder sensibilizante tras hervir la leche. ¿Vale? Pero bueno, esto pues habría que verlo también de forma individualizada y no siempre es así, ¿vale? Incluso hay personas que se puede confundir alergia con intolerancia, ¿vale? Una cosa es alergia a la proteína de la leche de la vaca y otra persona es intolerancia a la lactosa, ¿vale? Entonces yo siempre digo, ante la duda, acudir al médico, al especialista digestivo y después pues al nutricionista para que os guíen vuestra alimentación. También con el proceso de fermentación, pues como antes hemos hablado en vídeos anteriores, con la lactosa pues se puede mejorar mucho. Cereales, otro tipo de alergia muy común. Este tipo de alimentos pues, producen sintomatología no solamente por la ingestión, sino también por la inhalación, ¿vale? O por el contacto, en lo que viene siendo la alergia al trigo, también por exposición, ¿vale? Hay personas que pueden tener reacciones cutáneas también con el trigo. En este grupo pues se incluyen, aparte del trigo, el maíz, el arroz, la cebada y la avena. Huevos, la alergia al huevo puede darse por las proteínas que posee y bueno, los antígenos a los que, bueno, los más responsables son la ovoalbúmina, el ovomucoide y la ovotransferrina. En frutas y verduras, este tipo de alergia suele presentarse en verduras como el apio, las frutas como las fresas o las frutas con pelitos, tipo melocotón, tipo, bueno, durazno, kiwi, nectarina, todo el tipo de frutas que suelen tener pelitos en su piel. Esta alergia se produce por el polen de las plantas de donde las obtenemos, ¿vale? También hay personas que suelen tener este tipo de reacción a estas frutas también de forma cutánea, ¿vale? Todo esto pues, se debería de ver con alergología, incluso con médico digestivo, etc. Especias, condimentos, colorantes, etc. Su alergia se debe a que proceden también de los vegetales, ¿vale? La mayoría, al igual que las frutas y la verdura, con lo cual la alergia pues, puede ser más a la planta de la que se ha originado, ¿vale? O sea, pues por ejemplo, alguna especie o algo que contenga pues algún picante, algún fruto seco que provenga de alguna planta a la que se tenga alergia.
También es muy importante aquí decir que con los edulcorantes artificiales se están descubriendo actualmente que hay personas que no les sienta bien a nivel digestivo. No sabemos muy bien todavía, no sabría decir si son más intolerancias, alergias. Bueno, con los edulcorantes pues cada día se sabe una cosa nueva y debemos de evitarlo lo máximo posible. Bueno, y aquí pues os muestro un poco la bibliografía y muchas gracias. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado de esta formación.